Hola a todos, seguimos con las presentaciones sobre síntesis analítica. Este es nuestro tercer y último video de esta sección. En este caso presentaremos síntesis de generación de trayectoria y síntesis de generación de función. En el caso de la síntesis de generación de trayectoria, es una síntesis a la cual se le puede aplicar el resultado que vimos para el caso de síntesis de tres posiciones de acoplador que pudimos ver en los dos videos anteriores, y lo cual resulta en las ecuaciones de forma estándar que conocemos, tanto para la entrada como para la salida, donde W y Z son la entrada y el acoplador, y U y S son la salida y el acoplador. En este caso lo que queremos es que el punto P, como se ve en este ejemplo, defina una trayectoria conocida por una serie de puntos. En este caso el punto P, por ejemplo, puede pasar por 3 puntos o puede pasar por un número mayor de puntos. De acuerdo al número de puntos, así vamos a tener un mayor número de ecuaciones de forma estándar. El número mínimo de puntos es 2 puntos. Ese es nuestro mínimo de puntos. ¿Cuál es la diferencia fundamental entonces entre el análisis de la síntesis, de posiciones de acoplador y la síntesis de trayectoria? La principal diferencia radica en que en este caso lo que queremos es obtener únicamente la posición del punto P, y en ese caso es irrelevante la orientación del acoplador. O sea, cómo llega el acoplador a la posición del punto P no es relevante, y por lo tanto los valores de alfa como tal son elecciones libres, no son entradas como se planteaba en el problema de síntesis de posición. Como son elecciones libres, son valores que define el diseñador de manera arbitraria, y por el otro lado se predeterminan los valores de beta, que son los movimientos angulares de la entrada y de la salida. Es decir, por eso se llama generación de trayectoria con temporización prescrita, pero en este caso estoy definiendo las trayectorias, o en este caso estoy definiendo los giros que deben tener tanto la entrada como la salida. Es decir, estoy predefiniendo las temporizaciones. Dependiendo entonces del número de puntos de precisión, se va a resolver un sistema de ecuaciones lineal o no lineal. Por ejemplo, va a ser lineal hasta 3 posiciones, y a partir de 4 o 5 posiciones va a ser no lineal. Y aplicaría lo mismo: a partir de la posición número 6 ya no tenemos soluciones de precisión, sino soluciones aproximadas. En el caso de síntesis de generador de función, nos interesa generar un mecanismo de 4 barras donde podamos conectar matemáticamente el movimiento de la salida con el movimiento de la entrada a través de una función predeterminada. Algo así como esto, es decir, que la función del ángulo gamma de la salida dependa de algún tipo conocido de función del ángulo beta de la entrada. Es decir, para unos de ciertos ángulos beta de entrada, el ángulo de salida esté predefinido. Generalmente se puede establecer como una tabla de ángulos. Para un ángulo beta se está predefinido un ángulo gamma de salida, y así sucesivamente. Y en este caso el movimiento del acoplador no es relevante, por lo tanto el acoplador simplemente se define como una línea que une a la entrada y la salida. Vamos a ver cómo se plantea en este caso este problema. Definiremos un primer lazo vectorial, que es este azul que acabamos de resaltar aquí. En ese lazo vamos a ver, en este caso tenemos W1, que es el vector de entrada, aquí está. W2 es el vector de entrada en la posición 2, aquí lo tenemos. Tenemos Z1 y Z2, en este caso este Z1 de abajo y este es Z2, este sería Z2. P21
de acuerdo a nuestra anotación, es el desplazamiento desde el punto 1 hasta el punto 2. Este sería nuestro P21. El ángulo que hace P21, el vector P21 con horizontal, es delta 2, y la norma de P21 pues es la longitud del desplazamiento. Bueno, ese sería nuestro primer lazo vectorial entre la primera y la segunda posición. También definiríamos un lazo de color rojo entre la primera y la tercera posición. Estamos haciendo síntesis de generador de función de 3 posiciones. Por lo tanto, generamos 2 lazos. De manera análoga, entonces tendríamos un lazo W3 más Z3 menos Z1 menos W1 igual a P31, que sería el desplazamiento del punto 1 al punto 3. Si ustedes ven, es muy parecida a la síntesis de 3 posiciones de acoplador. Bueno, vamos a ver entonces qué cambia. En este caso, veremos que tanto P21 como P31 se pueden escribir como las diferencias entre los vectores U2 menos U1, U2 menos U1. Si yo hago la diferencia entre estos dos vectores, pues me va a dar P21, y U3 menos U1 es P31. Será correcto, U3 menos U1, la diferencia de los dos vectores me da P31. ¿Para qué vamos a hacer esta sustitución? Para incluir la salida dentro del lazo vectorial. Es decir, no vamos a hacer ya en este caso un lazo vectorial para la entrada y un lazo vectorial para la salida, sino que en el mismo lazo vectorial vamos a incluir ambos, tanto entrada como salida. Esto nos permite llevarlo a una ecuación de forma estándar de la siguiente manera. Ya sabemos el término matriz de rotación menos identidad por el término W, que corresponde a esta fase, esta parte, esta diferencia. El término matriz de rotación por alfa menos matriz identidad por el vector Z, que corresponde a esta diferencia, Z2 menos Z1. Y del otro lado estaría el P21, pero el P21, como es la diferencia de U2 menos U1, entonces lo planteamos con esta diferencia, matriz de rotación gamma 2 por el vector primera posición U1, que correspondería a esta parte de aquí. Para el segundo lazo también se puede plantear una ecuación de forma estándar, que sería esta. La estructura es la misma, simplemente que el ángulo cambia: beta 3, alfa 3, gamma 3. De tal manera que en la misma ecuación de forma estándar está la entrada, el acoplador y la salida. ¿Qué nos va a generar? Pues un cierto número de variables. Vamos a ver cuántas variables tenemos en este caso. Debemos tener 12 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables, correcto. 12 variables. De esas 12 variables, lo que generalmente se define en el problema, por ejemplo, son los ángulos de entrada, el barrido de entrada, beta 2 y beta 3, el barrido de salida, gamma 2 y gamma 3, y también se definirían, en muchos casos, y es lo más común, se define el eslabón de salida, que en este caso sería U, la longitud del eslabón, U, y sigma, que es el ángulo de la posición inicial del eslabón de salida. Entonces se define la parte angular de entrada y salida y la longitud y posición inicial del eslabón de salida. Nos quedarían 6 variables para encontrar. De esas 6 solo podemos resolver 4, es decir que igual tenemos que tomar 2 elecciones libres generalmente, y para que la solución sea un sistema de ecuaciones lineal se toman como elecciones libres los ángulos del acoplador. Los ángulos del acoplador alfa 2 y alfa 3. Estas se toman como elecciones libres. Se toman como elecciones libres. Lo cual nos dejaría entonces solo
los valores de la entrada, posición de entrada, longitud de acoplador y posición y angular inicial del acoplador para encontrar con un sistema de ecuaciones lineales. Teniendo en cuenta esa característica, vamos a redefinir entonces nuestra salida para tener un sistema de ecuaciones lineales para tres posiciones. Nos quedaría algo así. Nos quedaría, en este caso, nuestras incógnitas serían básicamente el vector W y el vector Z, porque ya esta parte se asume conocida. Y en este caso nos quedan los términos en una matriz de 2 por 2. Esto me queda como una matriz de 4 por 4. 4 por 4. Cada submatriz es una matriz de 2 por 2. Esto me queda como una matriz de 4 por 1. Y esto me queda como una matriz de 4 por 1. Ya me queda generalmente como un sistema de ecuaciones lineal, perfectamente se puede resolver. La solución, digamos, de ese sistema pues se puede aplicar con Gauss-Jordan. Como ejemplo, aquí en este caso tenemos un ejemplo construido, digamos, directamente, y es el siguiente. Tenemos una especie de caneca con una tapa que deseamos generarle una apertura a partir de una palanca en la parte inferior. Ustedes conocen ese tipo de canecas. A través de una palanca de pedal en la parte inferior abrimos la caneca, pero en este caso queremos especificar, por ejemplo, los movimientos de salida en función de los movimientos de la palanca. La idea es que la puerta de salida gire una primera posición de 40 grados y luego 80 grados al máximo, con un giro máximo del pedal de la parte inferior solo de 10 grados, y se distribuiría, digamos, de manera uniforme. 5 grados equivalen a la salida de 40 y otros 5 grados equivalen a la salida de 80. Están las medidas, están las posiciones geométricas. En este caso, en vez de hacer una síntesis gráfica, recurrimos a la síntesis analítica, y como pueden ver, la síntesis analítica nos genera este resultado después, obviamente, de haber hecho los análisis de lecciones libres, etcétera. Y este resultado lo hacemos en un croquis de SolidWorks y verificamos el movimiento. El mecanismo ya queda aquí sintetizado. El código se puede ver, lo tenemos colgado en Octave, y para que ustedes lo puedan ver, lo montamos específicamente aquí. Vamos a ver. Listo, vamos a verlo aquí. Correcto, entonces como se puede ver aquí, vamos a resaltar, la salida en este caso se predefine y los movimientos de salida. Bueno, algo interesante que se hizo para hacer la síntesis más amigable es que en este caso, para el caso de la caneca, aunque el pedal es la entrada, se asumió que el pedal como la salida y la entrada como la tapa. Igual invertimos entrada por salida. ¿Para qué? Porque generalmente lo que se conoce más fácilmente es lo que puede tener como longitud el pedal y las posiciones, digamos, inicial del pedal, porque eso está restringido en función de que el pedal tiene que quedar casi horizontal. Entonces, como lo más conocido era la entrada de pedal y la solución la tenemos planteada en función de la salida, de conocer la salida, pues lo que hicimos es simplemente asumir que la entrada es la tapa y la salida es el pedal. Eso es algo que en este caso no tiene ningún problema a la luz de la cinemática. Bueno, definimos entonces las posiciones. Beta en este caso es la entrada, por eso son 40 y 80. Ahorita explicamos los ángulos de rotación. En este caso son menos 40 y menos 80 por el sentido de rotación. En este caso las dos posiciones de alfa son 0.5 y menos 0.5. Son ángulos muy pequeñitos, muy pequeños, porque queremos que el movimiento del acoplador sea lo más vertical posible para que no interfiera en la caneca. Entonces, por ejemplo, le pusimos unos ángulos de rotación máximo al acoplador muy pequeños para que no
gire demasiado. Y hacemos la conversión a radianes de todo. Aquí está. Definimos el vector U, definimos la matriz de identidad y aquí aplicamos, en este caso, la ecuación lineal y resolvemos. En este caso está aplicada aquí. Ya extraemos, digamos, todas las normas de los vectores, definimos los vectores, definimos las posiciones y la posición O4, porque la O2 ya está definida, que es 0 en este caso, y a partir de aquí ploteamos. Entonces esta es nuestra posición. De este análisis podemos sacar las longitudes de los eslabones, que fueron las que ploteamos o dibujamos en MATLAB. Entonces ustedes pueden tener acceso al código a través de la plataforma, pueden revisarlo y pueden hacer modificaciones para ver cómo lo adaptan a los diferentes problemas que se les puede presentar. Eso es todo. Gracias por atender este video. Nos vemos en una